Minutos que pasaron de las 10 de la mañana y nos vamos a meter en quizás el tema de la semana y también de lo que Sí, queda para estas sesiones, como decíamos, extraordinarias y el tema que que nos fin de tiene año se a viene. todos muy, bueno, preocupados, movilizados y demás, que vamos a hablar de la reforma laboral, la propuesta de reforma laboral del gobierno nacional que ya ingresó a la Cámara de Senadores para avanzar en su tratamiento. Y vamos a dialogar de esto con Cintia Bención, que es abogada y expresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Cintia, ¿cómo está? De este lado Delfina, Franco y Malena. Te saludamos, gracias por tu tiempo. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias primero que nada por acompañarnos en la mañana de Radio Trinchera. Preguntarte en primer lugar desde tu lugar, ¿no? De abogada laboralista, ¿cuáles son las principales impresiones sobre esta reforma que, bueno, se habló durante mucho tiempo a partir de borradores, a partir de lo que fue el informe después del Consejo de Mayo, pero finalmente ya se conoce cuál es la propuesta concreta, ¿no? De el gobierno para con esta área, teniendo como argumento, como uno de los argumentos, de que esto va no solo a aumentar el trabajo, sino que va a finalizar con, dicen desde el gobierno, la industria de los juicios laborales. Me imagino que ese punto en particular, desde la asociación y desde tu trabajo, debe ser como, bueno, un argumento ahí a tener en cuenta. Bueno, en realidad todo lo que mencionaste es una gran falacia instalada desde determinados sectores y lamentablemente reproducida incluso por muchos medios afines a ese sector, que no es nueva, que viene de hace muchísimos años, que lo escuchamos con muchísima contundencia durante el gobierno de Macri, pero que ahora tomó un cariz muchísimo más peligroso porque incluso hay mucha más gente que lo cree. Y esto es claramente lo que han logrado, digamos, que se presente un proyecto con el título de modernización laboral o combate contra el empleo no registrado o vamos a introducir a los informales y a toda la economía en negro en una economía blanca. Bueno, todo esto es falso. Los títulos que se anuncian en realidad no tienen nada que ver con el contenido de las normas que se pretenden reformar. Y la prueba la tenemos en una experiencia reciente de nuestro país, porque la ley bases que rige hace un año y medio también fue presentada así y contenía algunas de las reformas que no lograron introducirse mediante el DNU 70 del 23, que la Cámara del Trabajo declaró que iba en contra de la Constitución y por eso era una norma nula. Pero buena parte de ese DNU 70 forma parte de la ley bases, que ya está vigente hace un año y medio, que también se presentó como una forma de modernización o combate contra el empleo no registrado o el empleo precario y produjo el efecto contrario. Y eso está en las estadísticas, en los números, no es una apreciación personal. Y en esa misma dirección va este nuevo proyecto que nos retrotrae un poco al siglo XVIII, ¿no? Creando una cantidad de condiciones nuevas de trabajo que dejan a las personas trabajadoras totalmente a merced de la voluntad del empleador. Ujú. Justamente la razón de ser del derecho al trabajo, que es poner límites. Eh, En este sentido, vos decías, es una falacia, ¿no? Gran parte de lo que se está planteando para avanzar con esta ley. ¿Qué puntos, además de que es poco probable que esto redunde, digamos, en una mayor inclusión de los trabajadores en el blanqueo, ¿no? O en salir de la precarización y la informalidad? ¿En qué otros puntos son mentiras las que usa el gobierno para bueno, apoyarse? no es poco probable, es absolutamente así. Esto Ujú. no va a generar empleo y esto no va a generar que los empleadores salgan a registrar a aquellas personas que le tienen trabajando sin registración. Y esto lo ha reconocido el propio asesor Sí. de esos sectores, diciendo la generación de empleo depende de decisiones de política económica, no tiene nada que ver con las leyes laborales. Y lo que se está planteando es una desprotección absoluta de los trabajadores que en nada va a impactar en la generación de empleo o en mejores condiciones. Es exactamente lo contrario.
Esto es una reivindicación histórica de determinados sectores empresarios, y no todos, porque incluso las pequeñas y medianas empresas están diciendo a nosotros estas reformas no nos cambian la ecuación. Si no hay una reforma impositiva, tributaria, si no nos bajan otros costos, nosotros no vamos a salir a contratar más o a blanquear gente. Y bueno, nos encontramos con medidas que claramente no van a tener esa consecuencia anunciada. Cuando se habla, por ejemplo, se reforman cuestiones fundamentales de la ley de contrato de trabajo, como la definición de trabajo, que no por nada la ley que todavía tenemos vigente dice que el trabajo es producto de la actividad creativa de la persona y solo después debe entenderse como una relación de intercambio. Esta reforma dice en el marco de una relación de intercambio. O sea, menos regulación y más mercado jamás podría generar una mejora en las condiciones de vida de las personas que trabajan, y tampoco va a impactar en mayor rentabilidad, digamos, macro, sí en las empresas que van a poder abaratar su costo laboral con medidas como la reducción de las indemnizaciones, el fraccionamiento de las vacaciones, el fin de las horas extras, la reducción de la indemnización por despido, la posibilidad de este fondo de cese, fondo de asistencia laboral, esta nueva figura que trae este proyecto, que implica pagar las indemnizaciones por despido con fondos de la Seguridad Social, o sea, a costo cero para el empleador. Digamos, todas cuestiones. Sí, perdón. No, te quiero consultar con algo respecto a esto. Hay una discusión que en parte se fue armando y también ahí introdujo su bocadillo el ministro Sturzenegger respecto de si estas medidas regresivas, ¿no?, para los derechos que tienen hasta ahora los trabajadores pueden impactar también en aquellos que ya tienen, digamos, sus contratos, ¿no? Porque hay una discusión ahí sobre si esta reforma laboral impactaría sobre los nuevos contratos o si hay posibilidad de que sea, digamos, retroactiva. ¿Hay posibilidad de que eso suceda? ¿Qué implicaría también para los trabajadores? ¿Hay un margen legal para que eso exista de esa forma? No, lo cierto es que si esto se convirtiera en ley, afectaría a todos los contratos vigentes, a toda la gente que, aún aquella que haya ingresado con contratos de trabajo, por llamarlos de alguna forma viejos o regidos por la ley que todavía hoy tenemos, se verían afectados por estos nuevos contratos, más allá de que pudiéramos plantearlo ante la justicia diciendo que no puede haber una aplicación, no es técnicamente retroactiva, pero sí a contratos vigentes que se rigen por otra ley. Las consecuencias de esos contratos se van a regir por esta nueva ley, por ejemplo, las indemnizaciones por despido. A todos los despedidos, una vez entrada en vigencia esta ley, se les va a aplicar el nuevo régimen. Cintia, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto a un aspecto que, bueno, recién lo destacabas, ¿no? Hablando de otras leyes que existen, que hablan de la defensa de los trabajadores o de los derechos a los trabajadores y que son vulnerados con este texto que presenta el Ejecutivo. En esa línea, ¿qué situación podría suceder con lo que podría ser como un choque legal, ¿no?, entre una nueva ley que viene a avanzar sobre derechos ya conquistados y consolidados? Bueno, muy buena tu pregunta, Franco, porque la ley de contrato de trabajo que nos rige hoy, que se sancionó en el año 74, pero que tuvo muchas modificaciones y actualizaciones posteriores, no es la única ley que se aplica a las relaciones laborales, porque Argentina es un país que forma parte de Naciones Unidas, de OEA y de la OIT. Y en ese marco está obligada por esos tratados que ha ratificado y que lo obligan a aplicar esas normas internacionales que incluso a partir del año 94 están incorporadas expresamente en nuestra Constitución Nacional, por encima incluso de las leyes sancionadas por el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que igual que ocurrió con el DNU 70, que traía, bueno, una ley ómnibus que reformaba millones de normas, no solo en materia laboral, la función de los jueces es controlar que esas normas que salen del Congreso, y más en el caso de los DNU, que salen solo del Ejecutivo, no vayan en contra de la Constitución Nacional y de esos tratados internacionales. Digamos, esa es
el límite de cualquier ley. No se puede legislar de cualquier forma, se tiene que legislar en función de los compromisos internacionales. En materia de relaciones laborales existe un principio que se llama principio de progresividad, que dice, solo se puede legislar ampliando derechos, no se pueden quitar derechos adquiridos. ¿Por qué? Justamente porque lo dicen estos tratados internacionales. Por otra parte, nuestra Constitución Nacional habla de legislar en pos de la justicia social, cosa que para el presidente es una aberración, pero que lamentablemente lo tiene escrito en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Que todos los trabajadores que sufran las consecuencias de esta nueva reforma regresiva que quita derechos, van a estar habilitados, sabemos que no lo van a hacer todos, pero seguramente algunos sí, y sindicatos y centrales también, a ir a la justicia del trabajo y decir, señores jueces, todo esto va en contra de la Constitución, de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y de los tratados internacionales de derechos humanos que protegen al trabajador, así que por favor diga que esto es nulo y no se puede aplicar. Esta es la función de los jueces del trabajo, digamos, que no son... no van a mirar esta cuestión como la está mirando el gobierno desde el punto de vista de queremos abaratar el costo laboral y no nos importa el derecho internacional. En esta línea, Cintia, entonces lo que podríamos anticipar es que en caso de salir la ley, seguramente haya distintos reclamos judiciales, como hubo, por ejemplo, con el DNU 70, pienso particularmente en el capítulo Ley de Tierras, por ejemplo, que, bueno, particularmente los de... Bueno, claro, y el capítulo laboral que también llevó adelante la CGT en su momento. Eso das por sentado que seguramente sea así. Pero es que es inevitable. Bien. Porque ha pasado con otras leyes también en nuestro país, como la ley de accidentes de trabajo. Es una ley que tiene más declaración de inconstitucionalidad que ninguna otra en la historia respecto de diferentes artículos que hoy son inaplicables. Y acá va a pasar lo mismo, lo decía tu compañera en el inicio, esta cuestión tan remanida que también se instaló muy fuerte, ¿no? De hablar de la industria del juicio como si fuera el gran negocio de los trabajadores despedidos, de la cual serían cómplices además los jueces del trabajo y los abogados laboralistas, otra falacia en donde no se habla, por ejemplo, de la industria de los juicios civiles o la industria de los juicios comerciales, y sí se habla de la industria de los juicios laborales, donde en realidad lo que se pretende es desacreditar el acceso a la justicia, que es un derecho humano fundamental, donde alguien que tiene un derecho vulnerado tiene el derecho humano a ir a pedirle a un juez que restablezca esa vulneración, que se le respete o se le repare. Bueno, parecería que en otras materias se puede hacer, pero en las relaciones laborales no, lo cual claramente implica una discriminación hacia la persona que vive de su salario inaceptable. Cintia, te quiero preguntar por último, por una cuestión más que se habló, que tiene que ver con la posibilidad del pago de los salarios en moneda extranjera, en especias, incluso se ha hablado en viviendas. ¿Qué consideraciones hay al respecto de eso? ¿Qué antecedentes? Antecedentes sí, como vos decías, el siglo XVIII, pero digo, en términos legales, ¿qué posibilidad hay de que eso efectivamente avance? Bueno, esto rigió durante algunos periodos el tema de los ticket canasta, la ley Banelco, digamos, otras normas en otros momentos que lo que hacían era habilitar al empleador a pagar el salario, como ustedes dicen, de otra forma que no sea con dinero. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, no ahora, sino hace muchos años, dictó 2 fallos emblemáticos que dicen todo lo que se paga en el marco de una relación laboral es salario. Ajá. No importa el nombre que tenga, no importa si es mercadería, no importa si es vivienda, no importa si es telefonía celular, si es el gasto de la nafta, si es el reintegro de los gastos de guardería de los chicos. Lo que pasa es que ya la ley de contrato de trabajo que todavía nos rige habilita unas excepciones muy limitadas, muy acotadas, de lo que no es salario, pero que sí el empleador entrega o le reconoce al trabajador. Por ejemplo, los gastos de guardería o de cuidado de niños con el comprobante respectivo. Bueno, acá se amplía esa lista habilitando justamente todas estas formas de pago alternativas, no solo moneda extranjera, sino además en especie de otras formas, lo cual esto en la práctica significa
una vulneración de la propiedad privada del trabajador, que debería poder disponer libremente de su dinero, el que le corresponde por su trabajo, del mismo modo que el empleador dispone del suyo. Sin embargo, acá justamente se desprotege de esta forma, obligando al trabajador a tener que aceptar, porque nunca esto es por un acuerdo voluntario, otras formas de pago de remuneración, bueno, que obviamente lo van a limitar en sus decisiones y en la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de acuerdo a lo que él considere y su familia también. Claro. Cintia, te quería hacer dos en relación a que hay algunos aspectos, o por lo menos algunos artículos de este proyecto presentado por el Ejecutivo, que quizá trasciende algunos elementos exclusivos del trabajo, ¿no? Pensaba en el artículo, creo que es el 196 exactamente, en el que libra de impuestos a las telecomunicaciones, afectando también principalmente a lo que eran los recursos que iban para la industria cinematográfica de la Argentina, o el aspecto en relación también a los fondos que iban directamente a ANSES, al Fondo de Asistencia Laboral y demás. Este nivel del proyecto y que toque tantas aristas, ¿crees que también es parte de lo que se pueda, de haber dicho vulgarmente, limar en las discusiones del Congreso y que son algunos de los aspectos que se plantean para en la negociación quitar del articulado o que son parte también del mismo proyecto? A ver, que exista un ministerio de desregulación nos dice mucho, nos dice que lo que el gobierno ha venido a hacer y que lo está haciendo con resultados que están a la vista es liberar de regulaciones todo lo posible y dejar casi todo librado al mercado. Lo que vos mencionaste, por ejemplo, de la derogación de las formas de financiamiento de el INCA, Instituto Nacional de Cine, o de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, digamos, que ya no se recaude y que el financiamiento de esta parte importantísima de la comunicación, la libertad de expresión y la cultura quede en manos del capricho del presupuesto del Ejecutivo, digamos, más allá de que esto se discuta en el Congreso, es toda una declaración de principios, digamos, es fomentar todo tipo de negocios financieros, porque además en las partes específicas de reforma de la ley de contrato de trabajo y la creación de este fondo de asistencia laboral, habilita una cantidad de negocios financieros que, bueno, están en consonancia con la ideología de este gobierno, dejando el rol del Estado total en un lugar ínfimo de simplemente intermediación entre la oferta y el consumo, digamos, la oferta de bienes y servicios y los consumidores, con lo cual el rol del Estado se desdibuja por completo. La derogación del Estatuto del Periodista, digamos que es un estatuto viejísimo que reconoce una protección diferenciada, reforzada de un sector históricamente precario y vulnerado, como es, bueno, las millones de formas fraudulentas de contratación de periodistas que existe en nuestro país. La derogación de, por ejemplo, sacar a los trabajadores de plataformas de la necesaria protección legal, como si un chico joven con una cajita y una bicicleta pudiera ser considerado un empresario autónomo. Digamos, bueno, podrían seguir la enumeración, la cuestión de la eliminación de los colegios de la matrícula de los abogados y los médicos, ¿no? Dejándonos en una situación no solo de que nadie controle la legalidad o la efectividad o la ética de nuestro ejercicio profesional, sino también que esos organismos de alguna manera y en algunas ocasiones son la voz gremial de estas profesiones frente a organismos o situaciones en donde se avasallan nuestros derechos. La verdad que es lamentable que estemos discutiendo estos contenidos en un momento en donde además el mundo está yendo en otra dirección, porque se habla en otros lugares de reducción de la jornada, de reformas laborales, de mejora de los salarios, digamos, de otros sistemas de protección. Es triste, pero bueno, cuando pensemos a quién beneficia, veamos quiénes están a favor y a quiénes perjudica, veamos quiénes están en contra y ahí vamos a tener una clara idea de por qué se hace, para qué se hace y más allá de los títulos que se pongan, lo que en realidad se busca.
Así es. Cintia, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que clarísima la explicación y obviamente estamos en comunicación para cualquier avance que se vaya dando en esta materia. Un saludo muy grande. No, muchas gracias a ustedes por la nota y un abrazo a todos. Gracias. Fuerte abrazo. Pasaba entonces Cintia Bención, ex presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Muy importante esto. A mí en particular, ya viste, seguro que tiene una obsesión con mirar los medios y cómo construyen sentido, ¿no? Y todo esto, es tremendo la cuestión ahora de los grandes medios, Infobae, La Nación, Clarín y algunos medios locales de algunas ciudades también, la opereta mediática que están haciendo para querer instalar que por culpa de los juicios laborales se están cerrando empresas. Veía el otro día una noticia de la ciudad de Junín, donde decían, bueno, por la dueña tiene que pagar 330 millones de dólares y por esa razón va a tener que cerrar sus puertas una empresa histórica de la ciudad. Y así con muchas empresas están todo el tiempo sacando noticias de que van a tener que cerrar a razón de esto. Quiero recomendar, de paso, a raíz de esto justamente, una nota del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, que se llama Desmontando el mito de la industria del juicio, donde justamente desbarata que no es por responsabilidad de los abogados laboralistas ni de que los trabajadores enjuicien a los patrones que no le cumplieron con los derechos durante años, sino que la falta de empleo, la caída de la inversión, no es responsabilidad de que un trabajador diga estos eran mis derechos y no se me cumplieron o estos son mis derechos y no se me están cumpliendo. Son, digamos, por la caída del consumo, son por un montón de otras razones y digo también porque ayer estuvo, no sé si la vieron, Araceli González en la mesa de Mirta Legrand, ¿no la vieron? También discutiendo, diciendo que ella tiene una pyme, que ahora volvió a la Argentina después de un viaje y que no la puede manejar porque no puede echar fácilmente a sus empleados. ¿Dijo eso así? ¿Querés buscarla? Lo dijo así. Fácilmente. Dijo así. Echar fácilmente. Dice, porque uno cae en las ventas y no puede despedir de forma rápida a sus trabajadores. Hay un tema con esto, que yo... el problema que tiene el empresariado, sobre todo, es no poder estipularse en reglas. Tenemos un marco normativo jurídico en la Argentina que no solamente es nuestra Constitución, sino el componente de leyes. Ahora vamos con el audio de Araceli González. Pero... muchachos, las reglas son las reglas y a lo que tienen que apañarse ustedes es a las reglas, no a lo que a ustedes les interese o lo que quieran. Porque si es por lo que se quiere, es la ley de la selva. No, pero y aparte acá No no hay le ley pone de la el cuerpo selva. a lo que vos, a tu empresa, porque Y en estamos todo hablando caso- de que los trabajadores hacen a la empresa. Si no, y Y en todo caso, si hay ¿querés lugar a- despedir a un trabajador? Sí. Hacelo acorde a la ley, pagarle lo que tenés que Claro, pagarle es que- y listo. Mirá qué sencillo. Bueno, que es. la vamos a escuchar. Esto lo decía ayer Araceli González. Fue muy criticada después de que lo dijo en la mesa de Mirta Legrand, hablando de esto, ¿no? De los juicios Con Fabi laborales. empezamos a rever todo eso y de cero, porque yo tenía que ver los mejores laboratorios va del bien? país. ¿Te Me va- va muy bien, te va es muy muy bien. difícil, por eso espero que la economía del país Ahora, le va muy bien, pero quiere echar a los pymes, trabajadores. estamos- Hay mucha No, pero competencia. esto es importante. La reforma laboral para mí es importante. Cero pago el momento, Yo que ¿no? tengo una empresa chiquita y tengo muy pocos empleados, La cara de embarazo. se me hace muy difícil todo. Y además también el escenario. Bajó el consumo. Yo te puedo decir, yo te puedo hablar ahora de eso porque desde junio yo volví de viaje, llegué a Argentina y recibí una piña en la Es que nariz. probablemente tenés una percepción que no tiene un economista. Porque sola Yo, que está ahí yo vivo la patente. diaria. Obvio. A ver, yo no soy una empresa multinacional. un economista Justamente, debería Claro, saber la yo voy diaria, a la ¿no? diaria, ¿viste? Bueno, ponemos esto, y vamos caminando paso a paso. Y las pymes imagino. estamos tratando, y hablo por mí y por muchos amigos que tienen, vos conocés a uno, al de Gut, es muy difícil sobrevivir, porque todo va en contra. Todo. Los impuestos, Los las cargas impuestos, laborales. las leyes laborales, los empleados. Y mirá que yo No, no. vengo de una familia que Los todos eran despidos. empleados. Los despidos. Claro. No, bueno, pero también Está, pero está pará, muy los difícil despidos no, despedir. Escuchá. Digo, a veces uno tiene la razón como empleador sobre una situación clara. Le tenés miedo al está empleado. claro. Bueno, Yo- esa es la discusión ¿viste? que Es viene. como- Esa es la discusión que Claro, viene. es como, oye, che, le tengo miedo al empleado. Conozco un empresario que Te dice, contraté y ahora te tengo Ahí miedo. está. nunca ¿entendés? tenés un empleado. ¿Sabes qué me hace dice. acordar esto? Es para A la poder- frase... a la- Nunca tengo un empleado, es para problema, dijo Claro. Ahora, el muchacho este, que no sé quién es. Este es periodista, ¿no? Seguro. Muchacho de TN, creo, sí, de TN.
Esto me hace acordar a la frase no me acuerdo si es del general Perón, no es de Perón, pero es de alguien haciendo referencia a los derechos laborales del peronismo, un empresario muy conocido de la época, no es de Perón, claramente Perón lo cuenta como una anécdota, que es que le reclamaba a este empresario, dice, no, pero los trabajadores vienen y me reclaman mayores ingresos. Y claro, quieren ganar más. ¿Usted no quiere ganar más? Los trabajadores también quieren ganar más. Y hay algo más, que me parece que acá es el aspecto clasista con el cual lo enarbola en esta mesa llena de lujos, que es, primero, hablar de supervivencia. Esta gente que claramente no está luchando por su supervivencia. Perdón, pero aparte diaria. dos oraciones antes dice que le estaba yendo bien a la Estaba yendo empresa. bien, pero ahora dice que y sobrevive. encima estaba en ¿no? otro lado. Una cosa es sobreviven otros trabajadores, los que cobran menos de $1 millón hoy en la Argentina para O sea, el 70% de sobrevivir. la población argentina. Esos son Seguramente que los están trabajadores sobreviviendo. de Araceli González. Pero hay sean algo esa acá parte. que me parece que es esta cuestión de le tengo miedo al trabajador, estoy así, mi empleador me mira a los ojos. Y esta relación del debate de que los trabajadores empoderados discuten contra su empleador o contra, en este caso, quienes lo contratan, es este aspecto del cual quieren romper. El aspecto del cual Sí. quieren romper son a los trabajadores empoderados. Por Bueno, eso es a los sindicatos es lo también que el ataque. dijo, es lo que dijo Cintia, ¿no? Estamos hablando de una reforma laboral que nos retrotrae al siglo XVIII donde- directamente. Tremendo. Donde hay que agachar la cabeza, quedarse callado, porque si no. Y se quería enoja el traer patrón. este recorte porque es tremendo esto, la instalación. Si ustedes empiezan a prestarle atención, Sí. miren cómo van a querer, cómo están queriendo. Y cada vez que pongan las noticias, cada vez que escuchen algo, van a ver cómo están instalando este tema. Siempre lo quisieron instalar, pero ahora con mucha más fuerza la cuestión de cómo los juicios laborales, y justamente en esta nota que les recomendaba, habla de que si uno mira los datos, que es a lo que muchos le tienen miedo, es el 0,5% anual la cantidad de sentencias que verdaderamente llegan en los casos de juicios laborales, por lo menos si tomamos el tramo 2014-2023, es decir, Ah, 10 bastante. años. Esto es como lo que hablan de las denuncias falsas. de las denuncias de de- género, denuncias de las falsas denuncias de de género o de las madres que hacen denuncias falsas para Sí. quedarse con los hijos. Pero- es lo mismo, muchachos. Cuando mirá los Estadísticamente números- es terrible. O los que hablan de que los pibes son los principales delincuentes de la Argentina, por eso hay que bajar la edad de imputabilidad. Muchachos, dejemos de hablar sin estadística. Hablemos en clave de lo la dice- realidad. Lo dijo Cintia, ¿no? Argumentos Es falaces. imposible. Sí, sino además esto. esto de querer implementar que les tiene miedo a los empleados cuando son los empleados los que están trabajando para la empresa, ¿no? Los que están poniéndole el cuerpo. No la veo a Araceli González trabajando. No, y qué es lo que decía Cintia respecto al cambio de explicación, digamos, de denominación de lo que es el trabajo. Si es solamente el intercambio o si es la acción del hombre, la creatividad del trabajo, que luego uno lo pone en relación de mercancía, ¿no? Que no es lo mismo que decir que el trabajo es directamente ese intercambio, porque ahí lo que hace también es quitar un montón de capacidad de agencia a los trabajadores y ponerlos como solamente una contraparte, una prestación, y no como, bueno, yo soy el trabajador que presto mi fuerza de trabajo. Bueno, es una cuestión medio parece filosófica, pero en realidad tiene que ver con cómo desmoralizar y obviamente poner a los trabajadores en un lugar de Enemigos. sometimiento absoluto y ni hablar de enemigos. Bueno, 10:35 es una discusión muy interesante para dar todos los puntos que tiene y que contiene esta reforma laboral, que esperemos, así como está, que no avance. Hay que reformar cuestiones del mundo laboral por las nuevas plataformas, por las nuevas formas de trabajo, sí. Claramente que sí. Hay que reformar laboralmente porque hay 60% de la población en la informalidad, sí. ¿Es con esta ley? Bueno, no. Claramente que no. Así que esa será probablemente, y estamos viendo la discusión que se vaya a dar en estos meses, incluso en el verano argentino. Así que a estar más que atentos. De la ciudad, llévame